Bebé del millonario viudo lloraba sin parar, hasta que vio lo que la empleada hacía en la noche. El bebé del millonario viudo lloraba sin descanso, un llanto que ningún médico ni niñera podía calmar. La mansión se sumía en la desesperación hasta que una humilde empleada se atrevió a romper las reglas. Y lo que ocurrió esa noche cambió todo. Un secreto prohibido, una canción olvidada y un milagro silencioso pondrán a prueba el corazón de un hombre, revelando un vínculo que nadie imaginaba posible. He llegado a la mansión de los Alvarado en una tarde gris, con el bolso apretado contra mi pecho y la bolsa de medicinas de mi madre temblando en la otra mano. El portón me recibió con un crujido largo. El jardín parecía contener la respiración. Nunca supe por qué los lugares ricos huelen a vacío, pero allí lo sentí. Aire filtrado, flores sin olor, una casa que guarda recuerdos como si fueran piezas frágiles detrás de vidrio. Santiago me miró apenas unos segundos, con los ojos tan rectos como las cuentas de un reloj. Me dio las instrucciones con voz medida: horarios, normas, puertas que nunca abrir, llaves que no tocar. Doña Elvira, la gobernanta, cruzó los brazos como si sellara un juicio. Yo asentí y guardé silencio. Aprendí hace años que el silencio no es ausencia, sino una forma de respeto. Esa primera noche, escuché el llanto por primera vez. Venía de las habitaciones altas, cortando la casa como un hilo roto. No era un llanto normal. Tenía aristas, sonidos que atravesaban la carne. Las enfermeras decían que era hiperactividad, cólico, que no dormía. Los juguetes no servían. El médico no encontraba nada. Yo me quedé en la cocina, con el sonido pegado en la nuca, preguntándome si el dinero podía comprar el consuelo que no se vende. Cuando pasé por el corredor hacia el cuarto del bebé, una lámpara dejaba un rectángulo de luz sobre el suelo. Empujé la puerta sin pensar en la prohibición. Mi instinto fue más rápido que los reglamentos. Él era pequeño y frágil, la piel como hojas finas, los ojos apretados como si guardaran una tormenta. Me senté al borde de la cuna. No sabía qué hacer. Recordé una canción que mi madre cantaba cuando yo era niña, una tonada vieja que no tiene letra, solo sonidos que acunan. Empecé a cantar en voz baja, sin pretensiones, como si fuera un rito. La casa pareció acercarse. El llanto, que antes rugía como animal, fue disminuyendo poco a poco. El pecho del niño empezó a calmarse y sus pupilas se relajaron. Sentí un calor extraño en el estómago, como si una cerradura interna se hubiera aflojado. No supe que me observaban hasta que vi la sombra de un hombre en la puerta. Santiago, con la mandíbula apretada y los ojos mojados. No dijo nada. Solo me miró como quien observa un milagro a través de un cristal. Esa noche, cuando bajé las escaleras, la mansión olía un poco menos a vacío. Yo llevaba en los labios la melodía y en el corazón un peso nuevo, el de saber que había cruzado una línea que no figura en la lista de manuales. La mañana después de aquella noche, la casa parecía la misma por fuera y diferente por dentro. Caminé por los pasillos con pasos medidos, como quien evita despertar algo delicado. Doña Elvira me observó desde la cocina con los labios apretados. No hacía falta que dijera nada para que su reproche cañera más fuerte que un grito. «No entres al cuarto del niño sin permiso», murmuró, como si recordara no solo una norma, sino un tabú. Yo bajé la mirada y fingí escucharla, pero la canción seguía pegada a mi lengua como una semilla. El día pasó en tareas mecánicas: abrillantar bandejas, ordenar pañales, preparar biberones que nadie pedía. Entre una cosa y otra, el llanto volvía en ráfagas, como una marea que sube y baja sin aviso. Vi a Santiago pocas veces. Su figura atravesaba la sala hacia su despacho, siempre con la distancia de un hombre que se ha vuelto sombra de sí mismo. A veces, al pasar por el monitor del cuarto, notaba su silueta recostada sobre la silla, mirando hacia la cuna con una mezcla de cansancio y vigilancia. La segunda noche fue más difícil que la primera.
El llanto comenzó antes del anochecer y no cedía. Doña Elvira negó cualquier ayuda extra. Se refugió en la teoría de los médicos y en los horarios. Yo sentí la presión en el pecho, la misma de quien sabe que tiene que decidir entre obedecer reglas o escuchar un latido ajeno. Cuando crucé el corredor, el suelo estaba frío bajo mis pies, pero mi pulso ardía. Empujé la puerta del cuarto despacio y me senté junto a la cuna, como si pudiera robarle tiempo al ruido. Volví a cantar. Esta vez no fue una melodía exacta, sino una mezcla de sílabas sin letra que mi madre me enseñó cuando el mundo estaba en calma. Na, la. La voz me salió temblorosa al principio, y luego firme, como si pensara que debía devolver algo que la casa había perdido. El bebé dejó de forcejear. Sus manos se aflojaron y su respiración se hizo más profunda. Sentí, por un instante, que sostenía algo más que un cuerpecito. Agarraba una esperanza diminuta. No sabía que doña Elvira me miraba desde el umbral. Su rostro se endureció. No soltó palabras, pero su desaprobación llenó la habitación. Al bajar las escaleras, me crucé con Santiago. No dijo nada. Solo me miró con ojos que parecían buscar una explicación en mi pecho. En su mirada había gratitud y algo más, una punzada que no reconocía. Cuando la noche cerró la casa, me recosté en mi cuarto cogiendo el delantal como si fuera un amuleto. Tenía en la piel la sensación de haber quebrado una regla, y en el pecho, la certeza de que no podía dejar de cantar. Por primera vez en meses, el silencio fue paz. Esa noche, el silencio de la mansión se rompía una y otra vez con el llanto del bebé. Lloraba con un dolor que parecía no tener fin. Desde la cocina, podía escucharlo, y cada gemido me atravesaba el pecho como una espina. Las niñeras ya habían probado todo: leche tibia, canciones, pasearlo por el pasillo, pero nada lo calmaba. Cuando subí las escaleras con un paño húmedo en la mano, lo vi en su cuna, agitado, con las mejillas rojas y los ojitos hinchados. Me acerqué despacio, temerosa de que el señor me viera allí, en su espacio más íntimo, pero no soporté verlo así. Lo tomé entre mis brazos, y en ese instante, el pequeño dejó de llorar por unos segundos, como si me reconociera. «Tranquilo, mi amor, ya pasó», le susurré, acariciándole el cabello suave y fino. Apenas dije eso, volvió a llorar, pero más débil, como si quisiera decir algo. Caminé con él por el pasillo, tarareando una vieja melodía que mi madre cantaba cuando yo era niña. No sé por qué lo hice. Tal vez por instinto, tal vez porque necesitaba sentirme útil, viva, aunque fuera por un instante. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando escuché pasos detrás de mí. Giré sobresaltada, y allí estaba el señor en bata, con el rostro cansado, la mirada perdida. «¿Qué hace usted aquí, Clara?», me preguntó con voz ronca. «Perdón, señor, no podía oírlo llorar más. Nadie conseguía calmarlo», respondí bajando la cabeza. Se acercó sin decir palabra. Observó al niño dormido contra mi pecho, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más, quizá alivio. Por un momento, pensé que me reprendería, pero en cambio, solo dijo: «Déjelo así un rato, no lo devuelva a la cuna todavía». Y se fue, dejando la puerta entreabierta. Me quedé allí, meciéndolo, hasta que el amanecer tiñó de oro las cortinas. Sentí algo cambiar dentro de mí. Tal vez era el comienzo de un lazo que no debía existir, pero que el destino había tejido en silencio. Desde aquella madrugada, el bebé comenzó a reconocer mi voz. Cada vez que lo escuchaba llorar, bastaba con que yo me acercara para que su llanto se apagara poco a poco. Las demás empleadas murmuraban entre sí, diciendo que aquello era extraño, casi milagroso. Pero yo no lo sentía así. Era como si algo invisible me uniera a él, una especie de ternura que no podía explicar. El señor empezó a notarlo también. Ya no me evitaba como antes. A veces se quedaba de pie en el marco de la puerta,
observándome mientras yo acunaba al pequeño. Sus ojos, siempre duros, se ablandaban por segundos. Luego se daba media vuelta y desaparecía sin decir nada. Una noche, mientras todos dormían, el llanto volvió a resonar. Fui corriendo, con el corazón apretado. El niño estaba inquieto, sudoroso, con la mirada perdida. Lo levanté y lo abracé contra mi pecho. «Shh, aquí estoy, mi cielo, no llores más», murmuré, y comencé a cantar esa misma canción antigua, la que me salvaba del miedo cuando era niña. El bebé suspiró, cerró los ojos y por primera vez en días se quedó profundamente dormido. Me quedé así, sentada junto a la cuna, con él en mis brazos. No sé en qué momento el cansancio me venció, pero cuando abrí los ojos, la luz gris del amanecer ya se filtraba por las cortinas. Entonces lo vi. El señor, de pie junto a la puerta, mirándonos. Su expresión no era de enojo, sino de algo más suave. Algo que me desconcertó. ¿Pasó la noche aquí?, me preguntó en voz baja. Sí, señor. No quise dejarlo solo, respondí, sintiéndome culpable y a la vez tranquila. Él asintió lentamente, sin apartar la vista del niño dormido. Gracias, Clara, dijo al fin, con un tono que jamás había escuchado en él. Aquel gracias me estremeció más que cualquier reprimenda. Fue el inicio de algo que ni él ni yo sabíamos nombrar todavía, una conexión callada, nacida del dolor, del cansancio y de una ternura que crecía en medio del silencio. Desde aquella mañana, todo comenzó a sentirse diferente en la casa. El señor ya no era solo una sombra que atravesaba los pasillos con el ceño fruncido. Ahora me dirigía la palabra con cortesía, me preguntaba cómo estaba el niño. Incluso me ofrecía café cuando coincidíamos en la cocina al amanecer. Eran pequeños gestos, pero en una mansión donde reinaba el silencio, esos gestos eran casi milagrosos. El bebé también había cambiado. Ya no lloraba como antes, y cuando lo hacía, bastaba con que me acercara y tomara su manita para que se calmara. Era como si nuestras almas se entendieran sin palabras. A veces me descubría mirándolo por más tiempo del debido, preguntándome si aquello era amor o solo la necesidad de sentirme importante para alguien. Una tarde, mientras tendía las sábanas en el jardín, el señor salió con el pequeño en brazos. Lo mecía torpemente, como si temiera romperlo. Sonreí al verlos, y él notó mi sonrisa. «Usted tiene un don, Clara», me dijo, deteniéndose frente a mí. Desde que llegó, la casa respira de nuevo. «No, señor. Solo trato de cuidar lo que está vivo», contesté, bajando la mirada. Sus ojos se suavizaron. Por un instante, sentí que el aire se detenía entre nosotros. Ninguno habló más, pero algo cambió en esa pausa. A partir de entonces, su mirada ya no era la del patrón hacia su empleada, sino la de un hombre que, sin saberlo, empezaba a confiar otra vez. Las noches siguieron tranquilas, hasta que una de ellas escuché al bebé llorar más fuerte que nunca. Subí corriendo, pero esta vez no estaba solo. El señor estaba allí, sentado junto a la cuna, con el rostro lleno de lágrimas. «Perdí a su madre aquí mismo», susurró. «No sé cómo seguir, Clara». Me quedé sin palabras. Me acerqué, tomé al pequeño y lo acuné. Él me miró, vulnerable, como un hombre que ya no puede fingir fuerza. «A veces, señor», le dije suavemente, «seguir no se trata de olvidar, sino de aprender a mirar distinto». Y esa noche, por primera vez, lloramos los tres. Desde aquella noche, algo invisible nos unió. No fue una promesa ni una palabra, sino ese silencio compartido entre dos almas cansadas. El señor comenzó a buscar excusas para quedarse más tiempo cerca del bebé, o quizás de mí. Decía que necesitaba dormir, pero sus manos temblaban y su mirada se perdía, como si buscara una guía más allá del simple cuidado. Cada vez que nuestras manos se rozaban,
Cuando le pasaba una manta o le enseñaba cómo sostener la mamadera, sentía un pequeño estremecimiento. Me repetía que era absurdo, que él era mi patrón y yo solo la empleada. Pero el corazón no entiende de jerarquías. Una tarde lluviosa, el bebé se durmió en mis brazos antes de tiempo. El señor estaba de pie junto a la ventana, mirando las gotas resbalar por el vidrio. Ella también amaba la lluvia. Murmuró sin mirarme. Decía que el agua limpiaba el dolor del mundo. No supe qué responder. Me limité a mecer al pequeño mientras el tic-tac del reloj llenaba la habitación. De pronto, el señor se acercó. Su voz se quebró apenas. Clara, usted no solo cuida de mi hijo, también lo hace conmigo. Lo miré sorprendida. Vi en sus ojos una mezcla de gratitud y miedo, como si se reprochara sentir algo que creía prohibido. Solo hago mi trabajo, señor, respondí, aunque mis palabras sonaron más débiles de lo que quería. Esa noche, al acostarme, no pude dormir. Pensaba en su voz, en su gesto, en cómo me había mirado. ¿Era posible que el dolor lo hubiera hecho olvidar sus límites? ¿O era yo quien los estaba borrando poco a poco? Al día siguiente, entré en la habitación del niño y lo encontré dormido, con una sonrisa leve. A su lado, sobre la cuna, había una rosa blanca. No un ramo, solo una. Y debajo, una nota breve, escrita con letra firme. Gracias por devolverle la paz a esta casa. Acaricié la flor temblando. No supe si debía alegrarme o asustarme. Pero dentro de mí, muy en el fondo, algo comenzó a florecer también. Aquella noche comenzó como cualquier otra. El silencio reinaba en la mansión, interrumpido solo por el suave tic-tac del reloj del pasillo. Había acostado al bebé hacía poco, y mientras apagaba las luces del salón, escuché un llanto. No era el mismo llanto inquieto de siempre. Era un sollozo profundo, casi humano, como si el pequeño sintiera un dolor que no venía del cuerpo. Subí corriendo. El señor no estaba. La cuna temblaba por los movimientos del niño, que lloraba con desesperación. Lo tomé en brazos, lo abracé con fuerza y comencé a cantar. La melodía era la misma que mi madre me cantaba cuando yo tenía miedo de dormir. Poco a poco, su llanto se volvió un gemido, luego un suspiro. Y de pronto, algo cambió. Sentí que su respiración se acompasaba con la mía, que su cuerpecito se relajaba completamente. Cerró los ojos y por primera vez en semanas, durmió sin interrupciones. Me quedé allí, meciéndolo suavemente, hasta que el cansancio me venció. No recuerdo en qué momento, pero terminé quedándome dormida también, con él sobre mi pecho. Desperté horas después. La luz del amanecer se filtraba entre las cortinas y el bebé seguía dormido, tranquilo, sereno. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré sobresaltada. Era el señor. Se detuvo en la puerta, observándonos. No dijo nada al principio. Solo se acercó, despacio, con una expresión que nunca había visto en su rostro. Una mezcla de ternura y asombro. Así también dormía cuando ella lo tenía en brazos. Susurró. Su voz se quebró. No sé cómo lo hizo, Clara. Ningún médico, ninguna enfermera. Nadie pudo calmarlo así. Yo tampoco lo sabía. Tal vez fue el canto, o el calor del abrazo, o tal vez fue algo más. Algo que no podía explicarse con razones. Él se sentó junto a la cama, mirándonos en silencio. Por un instante, me tomó la mano. Gracias, dijo, apenas audible. No solo por él, sino por mí. Y en ese momento, entendí que no era solo el niño quien había sanado un poco esa noche. Desde aquella noche, la mansión ya no parecía la misma. Había risas, aunque tímidas, pasos que ya no eran ecos de soledad. Santiago comenzó a quedarse más tiempo con el bebé, observándolo jugar, enseñándole a agarrar los juguetes. Yo los miraba desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y nostalgia. La casa estaba viva otra vez. El pequeño Mateo me reconocía en cada gesto, y no solo a mí,
También entendía la mirada de su padre, que ahora se inclinaba hacia él con paciencia. A veces me encontraba ajustando la manta de Mateo mientras Santiago los observaba, y nuestros ojos se cruzaban. En ellos había gratitud, pero también algo que ni él ni yo nos atrevíamos a nombrar. Una noche, mientras lo acostaba, Mateo me miró fijamente y dijo, con la inocencia de un niño: «Papá, mamá está aquí». Me sorprendí. Santiago se acercó, con la respiración contenida, y miró el relicario sobre la mesita, donde estaba la foto de su esposa fallecida. La luz de la lámpara lo iluminaba suavemente. Fue un instante de silencio absoluto. Parecía que todo el dolor de los últimos meses se transformaba en algo cálido, algo que podíamos compartir sin palabras. Santiago se acercó más, tomó al bebé en brazos y susurró: «Gracias, Clara, de verdad, por devolverle paz a esta casa, a él y a mí». No supe qué decir. Solo sonreí, mientras sentía que algo que había estado roto empezaba a sanar lentamente. Esa noche, acuné al pequeño mientras él dormía, y sentí que también me acunaba la vida misma. El relicario brilló bajo la luz del abajur, y por un instante, creí sentir la presencia de su esposa sonriendo desde algún lugar. La canción que había cantado tantas veces resonó en mi memoria. Era la misma que había traído calma en la primera noche, la que había creado un milagro silencioso. Y comprendí que no importaba el dolor pasado. La vida tenía formas de despertar el alma, incluso en los lugares más fríos. La casa ya no estaba vacía. La música, las risas y los latidos compartidos llenaban cada rincón. Y yo, aunque humilde y callada, sentí que mi lugar estaba allí, en medio de un milagro que nadie más podría explicar.